El error más común que comete quien quiere ganar más dinero es creer que el mundo funciona como una balanza moral, que si se esfuerza, se aguanta, se demuestra compromiso y sacrificio, tarde o temprano será recompensado. Esa idea no solo es falsa, es peligrosa, porque te mantiene obediente, disponible y barato. El dinero no se rige por la ética del mérito, se rige por la lógica del poder. Y el poder, como entendía Friedrich Nietzsche, no nace de la entrega, sino de la separación. Nietzsche despreciaba profundamente la moral del rebaño, esa que glorifica al que se sacrifica y sospecha del que se aparta. En el terreno económico ocurre exactamente lo mismo. Lo común, lo accesible, lo siempre dispuesto, pierde valor por una razón simple. Está demasiado cerca. Cuando algo está al alcance de cualquiera, deja de ser deseado. No importa cuánto esfuerzo haya detrás, importa cuánta distancia exista entre tú y quien quiere obtenerte. El dinero no se acerca a quien se exhibe, se inclina ante lo que se retira. Aquí aparece una verdad incómoda. Cuanto más te esfuerzas por demostrar tu valor, menos valor comunicas. Explicar, justificar, insistir, detallar todo lo que haces y lo mucho que trabajas no eleva tu precio, lo reduce. Porque el lenguaje del poder no es la súplica, es el silencio. El dinero observa comportamientos, no discursos. Y cuando ve a alguien demasiado disponible, demasiado rápido, demasiado flexible, lee una sola cosa: abundancia de oferta. La distancia no es arrogancia, es estructura. Es la capacidad de no estar siempre ahí, de no responder de inmediato, de no necesitar cerrar cada trato, de no adaptarte a cualquier condición con tal de no perder la oportunidad. Nietzsche hablaba del individuo fuerte como aquel que puede soportar la soledad, el aislamiento, el no ser comprendido. En el mundo del dinero, esa misma soledad se traduce en valor, porque quien puede estar solo, también puede perder sin colapsar. Y quien puede perder, negocia desde arriba. El mercado no pregunta si eres bueno, pregunta si eres reemplazable. Y la reemplazabilidad nace de la cercanía excesiva. Cuando todos pueden acceder a ti, cuando todos obtienen lo mismo de ti, cuando no hay fricción ni espera ni límite, tu precio cae por una ley invisible pero implacable. No porque seas inútil, sino porque eres demasiado fácil. El dinero no respeta lo fácil, lo consume y sigue adelante. Por eso el verdadero error no es ganar poco, es vivir sin distancia, sin fronteras claras, sin un no firme, sin la capacidad de retirarte. Nietzsche entendía que el valor surge del conflicto, de la tensión, de la oposición. Donde no hay tensión, no hay jerarquía. Y donde no hay jerarquía, no hay precio alto. Todo lo plano se abarata. Todo lo disponible se devalúa. Este primer punto es fundamental porque rompe la narrativa sentimental del dinero. No se trata de ser mejor persona, ni más trabajador, ni más correcto. Se trata de ser menos accesible. Dejar de actuar como alguien que necesita ser elegido y empezar a comportarte como alguien que elige. Esa inversión psicológica cambia todo. Porque el dinero, como el poder, sigue a quien no lo persigue. Aquí comienza el camino de ser caro. No en la factura, sino en la mente. En entender que tu valor no crece cuando te acercas, sino cuando te separas. Y que cada paso atrás, bien dado, te coloca en una posición que el mercado no puede ignorar. Este no es el final, es la base. Porque sin distancia, todo lo demás es negociación desde la debilidad. Si el primer error es creer que el dinero premia el mérito, el segundo es aún más devastador. Creer que la necesidad puede ocultarse. No puede. La necesidad siempre se filtra. En el tono de voz, en la prisa, en la flexibilidad excesiva, en la urgencia por cerrar, en la incapacidad de retirarse. Y el dinero, como cualquier forma de poder, detecta la necesidad con precisión quirúrgica. No porque sea cruel, sino porque es lógico. La necesidad vuelve predecible. Y lo predecible es controlable. Para Friedrich Nietzsche, la debilidad no era una cuestión moral, sino energética. El débil no es el que sufre, sino el que actúa condicionado por su carencia. En el terreno económico, la carencia no es solo falta de dinero, es dependencia psicológica. Cuando necesitas que algo ocurra, dejas de decidir, reaccionas. Y el mercado no recompensa a quien reacciona, recompensa a quien impone ritmo. Aquí aparece una verdad que duele aceptar. No es que el dinero huya de los pobres, huye de los necesitados. Hay personas con pocos recursos que mantienen posición y personas con mucho talento que viven siendo ignoradas. La diferencia no está en la cuenta bancaria, está en la postura interna. El que necesita, negocia. El que negocia desde la urgencia, cede.
Y el que cede comunica inferioridad, aunque no pronuncie una sola palabra. La necesidad obliga a explicar demasiado, a justificar precios, a prometer más de lo que corresponde, a aceptar condiciones desfavorables solo esta vez. Cada uno de esos actos parece pequeño, casi invisible, pero juntos construyen una imagen clara. Eres intercambiable, no porque no tengas valor, sino porque actúas como alguien que no puede permitirse perder. Y quien no puede perder, ya perdió. Nietzsche despreciaba la moral de la compasión porque veía en ella una trampa, convertir la debilidad en virtud para sobrevivir. En el mundo del dinero ocurre algo similar. Se glorifica al que aguanta, al que se sacrifica, al que hace lo que haga falta. Pero el mercado no lee sacrificio, lee sumisión. Y la sumisión nunca eleva el precio, lo aplasta. Cuando necesitas dinero, empiezas a venderte como mercancía. Ajustas tu valor a la demanda. Te adaptas a cualquier cliente. Respondes rápido. Estás siempre disponible. Y sin darte cuenta, haces exactamente lo que el dinero desprecia. Demostrar que hay exceso de oferta. El dinero no se siente atraído por lo que abunda, se siente atraído por lo que puede perder. Y nadie teme perder algo que suplica ser elegido. Este es el punto donde muchos se autoengañan. Creen que la solución es mejorar habilidades, trabajar más, formarse más. Todo eso puede ser útil, pero es secundario. Porque mientras la necesidad gobierne tu comportamiento, cualquier mejora solo te hará un trabajador más eficiente, no una figura valiosa. La necesidad convierte incluso al talento en algo barato. Romper con la necesidad no es dejar de querer dinero, es dejar de depender de él para definir tu valor. Es aprender a sostener el no, a aceptar el vacío temporal, a soportar la incomodidad de no cerrar. Nietzsche entendía que la fortaleza nace de la capacidad de soportar tensión sin huir. En economía, esa tensión es la espera, el silencio, la retirada estratégica. Cuando dejas de necesitar, algo cambia radicalmente. Tu lenguaje se vuelve más corto, tus decisiones más lentas, tus límites más claros. Y el mercado empieza a leerte distinto. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque ya no estás disponible para cualquiera. Has salido del circuito de la urgencia. Y fuera de ese circuito, el precio sube solo. Este tópico se conecta directamente con el anterior. La distancia crea valor, pero solo puede sostenerse cuando no necesitas cerrar. Sin esa base, la distancia es un teatro. En el siguiente bloque entraremos en algo más profundo y peligroso. Porque ser caro no es una cifra, sino un estado mental que lo cambia todo. Llegados a este punto, es necesario destruir una confusión peligrosa. Ser caro no es subir precios. Subir precios sin haber cambiado tu estado mental solo acelera el rechazo. El mercado no castiga el precio alto, castiga la incoherencia. Y la coherencia no nace de la estrategia, nace de la identidad. Por eso, antes de hablar de dinero, hay que hablar de postura interna. Porque nadie paga más a alguien que sigue pensando como barato. Para Friedrich Nietzsche, el valor auténtico no se proclama, se encarna. El hombre fuerte no necesita convencer, porque su sola presencia establece jerarquía. En términos económicos, ocurre lo mismo. Puedes decir que vales mucho, pero si tu comportamiento revela ansiedad, prisa o necesidad de aprobación, el mensaje real es otro. El dinero no escucha lo que dices, observa cómo te sostienes. Ser caro es, ante todo, una relación distinta con el tiempo. El barato corre, responde rápido, aclara dudas innecesarias, persigue cierres. El caro espera. No porque sea lento, sino porque puede. La espera es una señal de poder silencioso. Comunica que tu vida no depende de esa decisión, que no todo gira alrededor de ese trato. Y esa indiferencia controlada es profundamente atractiva para el dinero. Aquí entra un principio incómodo. El autocontrol vale más que el talento. Puedes ser brillante, pero si no sabes contenerte, si necesitas demostrarlo, si explicas demasiado, pierdes valor. El exceso de palabras siempre es un síntoma. Quien está seguro no se justifica. Quien se justifica busca validación. Y quien busca validación ya ha cedido la posición. Ser caro implica hablar menos, pero con más peso. Otro elemento central es el estándar. El barato se adapta. El caro filtra. El barato quiere gustar. El caro decide si le conviene. Nietzsche despreciaba al hombre que se amolda para sobrevivir, porque al hacerlo pierde forma. En el mercado, perder forma es perder precio. Cuando aceptas cualquier cliente, cualquier condición, cualquier plazo, estás diciendo algo muy claro.
no tienes criterio. Y sin criterio, no hay exclusividad. Ser caro también es saber decir no sin explicaciones largas. El no justificado es uno de los actos más poderosos que existen, porque rompe la expectativa de sumisión. El mercado está acostumbrado a que la gente explique por qué no puede, porque ahora no, porque más adelante. El caro simplemente no puede. Punto. No por arrogancia, sino porque su estructura interna es más importante que cerrar un trato inconveniente. Aquí se conecta con los tópicos anteriores de forma directa. La distancia crea valor. La ausencia de necesidad sostiene esa distancia. Pero el estado mental de caro es lo que las hace creíbles. Sin ese estado, la distancia parece frialdad forzada y la falta de urgencia parece estrategia aprendida. El dinero detecta la diferencia. Siempre hay algo más profundo aún. Ser caro es no depender emocionalmente del resultado. Cuando el resultado define tu estado interno, ya perdiste. El mercado premia a quien puede perder sin desmoronarse. No porque perder sea bueno, sino porque demuestra autonomía. Nietzsche entendía la autonomía como la máxima expresión de fuerza. En economía, esa autonomía se traduce en poder de negociación absoluto. Este cambio no ocurre de un día para otro. Implica incomodidad. Implica rechazar oportunidades que antes aceptarías. Implica tolerar silencios. Pero cada vez que te sostienes, algo se reconfigura. Tu lenguaje corporal, tu tono, tus decisiones. Y sin anunciarlo, empiezas a ocupar otro lugar en la jerarquía invisible del mercado. Ser caro no es un número en una factura. Es una forma de estar en el mundo. Cuando ese estado mental se consolida, el precio deja de ser una discusión. Simplemente ocurre. En el siguiente tópico veremos qué sucede cuando no haces este cambio y cómo el mercado ejerce su desprecio de forma silenciosa, sin atacarte, sin explicarte nada. El mercado no te castiga, no te señala, no te humilla públicamente. Hace algo mucho más letal, te ignora. Ese es su verdadero desprecio. Porque el castigo todavía reconoce tu existencia, la indiferencia no. Y la mayoría de las personas no fracasan porque lo intenten y fallen, sino porque se vuelven invisibles sin darse cuenta. Siguen ahí, trabajando, proponiendo, ofreciendo, pero nadie responde. Nadie escucha. Nadie negocia. No hay conflicto porque ya no hay interés. Para Friedrich Nietzsche, el desprecio no siempre era un acto consciente, sino una consecuencia natural de la decadencia. Lo débil no es odiado, es pasado por alto. En el mercado ocurre exactamente lo mismo. Cuando actúas desde la disponibilidad constante, desde la sobreentrega, desde la necesidad de agradar, no provocas rechazo. Provocas algo peor, aburrimiento. Y el aburrimiento económico es una sentencia silenciosa. El mercado desprecia a quien se ofrece demasiado, a quien da más de lo pactado, a quien responde siempre, a quien explica cada decisión, a quien está dispuesto a ajustar, flexibilizar, ver cómo lo hacemos. Cada uno de esos gestos, aunque parezca profesional o colaborativo, comunica lo mismo: no tienes escasez. Y sin escasez, no hay valor. El dinero no se queda donde no hay fricción. Aquí aparece una paradoja cruel. Cuanto más intentas demostrar tu utilidad, menos útil te vuelves. Porque la utilidad sin límites se convierte en fondo, en ruido, en algo que siempre está ahí y por eso no se aprecia. El mercado se mueve por contraste, no por bondad. Necesita tensión, riesgo, posibilidad de pérdida. Cuando todo es fácil, deja de ser deseable. El desprecio silencioso se manifiesta de formas muy concretas. No te rechazan directamente, simplemente dejan de responder. Te dicen lo vemos y nunca vuelven. Te comparan con otros que cobran más sin justificarlo. Te piden pruebas, descuentos, garantías adicionales. No porque duden de tu capacidad, sino porque tu posición les permite hacerlo. Y tú aceptas creyendo que así ganarás terreno. En realidad, solo confirmas tu lugar. Nietzsche entendía que la decadencia no empieza cuando pierdes fuerza, sino cuando empiezas a compensar. Cuando das más para sostener algo que ya no se sostiene por sí mismo. En el mundo económico, compensar es regalar valor. Y regalar valor no genera gratitud, genera desprecio. No consciente, no verbal, pero real. Porque nadie respeta lo que se entrega sin resistencia. Este desprecio no tiene nada de personal. El mercado no tiene emociones. Tiene patrones. Y el patrón es claro. Quien no se protege, no se valora. Quien no se valora, no es protegido. Quien no es protegido, es prescindible. Así de simple.
Por eso hay personas mediocres que cobran más y personas brillantes que luchan por sobrevivir. No es injusticia, es lectura de posición. El error más grande es intentar revertir el desprecio dando todavía más. Más explicaciones, más trabajo gratis, más disponibilidad, más rapidez. Eso solo profundiza el problema, porque refuerza la narrativa de fondo. No eres alguien que pueda retirarse. Y quien no puede retirarse no tiene poder. El dinero lo sabe, y actúa en consecuencia. Este tópico conecta con todos los anteriores de forma directa. Sin distancia, te vuelves accesible. Con necesidad, te vuelves flexible. Sin estado mental de caro, te vuelves incoherente. El resultado inevitable es el desprecio silencioso. No porque seas malo, sino porque no representas riesgo alguno. Y sin riesgo, no hay interés. La salida no está en gritar más fuerte ni en trabajar más duro. Está en recuperar límites, en reducir exposición, en aceptar perder para dejar de ser invisible. Porque solo cuando algo puede desaparecer, empieza a ser valorado. En el último tópico cerraremos el círculo. ¿Qué ocurre cuando dejas de intentar ser comprado y te conviertes en alguien que no se puede adquirir a cualquier precio? Todo lo anterior conduce a una conclusión incómoda, pero inevitable. El dinero no cambia tu vida cuando llega cuando tu vida ya no gira alrededor de él. Esta es la inversión final, el punto donde todo se ordena o se rompe. Porque mientras sigas intentando ser elegido, seguirás siendo evaluado. Y mientras seas evaluado, tu precio nunca lo pondrás tú. Ser caro, en su forma más profunda, es salir del mercado psicológico de la aprobación. Para Friedrich Nietzsche, la forma más elevada de poder era la autodeterminación. No depender, no suplicar, no organizar la vida alrededor de la reacción del otro. En el terreno económico, esta autodeterminación se manifiesta de una forma brutalmente clara. Cuando dejas de necesitar que te compren. No porque rechaces el dinero, sino porque ya no lo colocas en el centro de tu identidad. Aquí se cierra el círculo. La distancia que crea valor solo es real cuando estás dispuesto a perder. La ausencia de necesidad solo existe cuando tu estabilidad interna no depende del resultado. El estado mental de caro solo se sostiene cuando tu autoestima no está ligada a la aceptación del mercado. Y cuando todo eso se alinea, ocurre algo que no se puede fingir. Te vuelves alguien que no se puede comprar fácilmente. El mercado reacciona de forma inmediata a este cambio. No porque seas más simpático o más visible, sino porque ahora representas riesgo. Puedes irte, puedes decir no, puedes desaparecer. Y todo lo que puede desaparecer se vuelve valioso. El dinero no sigue al que lo persigue, sigue al que podría rechazarlo. Esta es la ley que nadie quiere aceptar porque exige renuncia. Exige soltar la urgencia. Exige tolerar el vacío. Convertirte en alguien que no se puede comprar no significa volverte inaccesible por orgullo. Significa tener límites tan claros que no necesitas explicarlos. Significa elegir con quién trabajas, en qué condiciones y bajo qué ritmo. Significa entender que no todo ingreso es progreso y que algunos pagos te mantienen barato durante años. El dinero rápido suele ser el más caro a largo plazo. Aquí aparece la última ruptura mental. Dejar de confundir ingresos con poder. Puedes ganar dinero y seguir siendo barato. Puedes facturar y seguir siendo reemplazable. El poder no está en cuánto entra, sino en cuán prescindible eres para los demás. Cuando el sistema nota que tu ausencia genera impacto, tu precio deja de ser discutible. Porque ya no se trata de cuánto cuestas, sino de cuánto se pierde sin ti. Este cierre no es motivacional, es estructural. No se trata de creer más en ti, sino de comportarte como alguien que no necesita demostrar nada. El mundo no responde la fe interna, responde la coherencia externa. Y la coherencia externa se construye cuando tus decisiones no cambian por miedo a perder. Nietzsche entendía que la verdadera libertad no era hacer lo que uno quiere, sino no hacer lo que uno teme. En economía, ese miedo es quedarse sin dinero. Y mientras ese miedo mande, nunca serás caro. El último paso es aceptar algo radical. Perder es parte del proceso de volverte valioso. Cada trato que rechazas por proteger tu posición fortalece tu estructura. Cada silencio que soportas sin ceder eleva tu presencia. Cada vez que eliges estabilidad interna sobre ingreso inmediato, el mercado aprende a tratarte distinto. No porque te respete, sino porque te teme perder. Aquí termina todo y aquí empieza lo real. No intentes ganar más. Intenta necesitar menos. No intentes gustar. Intenta no depender. El dinero no se convence. Se somete a la posición. Y cuando dejas de estar disponible para cualquiera, te conviertes, por fin,
en alguien que no se puede comprar.